buenos días, amados hermanos. Vamos a adorar el nombre de nuestro Dios y a dar inicio a este orden de culto de aposento alto de este primer domingo del mes de noviembre. Rogamos a todos que con ese corazón dispuesto tributemos el honor, la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pido a todos por favor estar de pie para dar inicio a este culto. Escuchamos el preludio al órgano. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Por ello, Señor, reconociendo que tú estás aquí con nosotros, como tu iglesia, como tu pueblo redimida, con la sangre del Cordero, venimos a presentarte esta ofrenda que nace de nuestro corazón, rogando por favor, Señor, que todo aquello que esté imperfecto, todo aquello, Señor, que no esté acorde a lo que tú nos mandas en tu palabra, lo limpies por favor, Señor, y nos ayudes a presentarte esta ofrenda que queremos que suba, Señor, hasta el trono de la gracia con olor grato delante de ti. Por ello, Padre Santo, reconociendo que somos personas, que muchas veces nuestras mentes, nuestros pensamientos se distraen en otras cosas, te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija, sea el que nos guíe, sea el que nos muestre, Señor, la forma de cómo debemos adorarte. Dios del cielo, Dios de la tierra, bendice a este pueblo presente. Y también, Padre Santo, guía los pasos de aquellos hermanos que por alguna razón todavía vienen en camino. Te suplico por favor, Señor, que ellos también vengan con humildad, con sencillez de corazón, y que presentemos todos juntos, Señor, un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es el culto que quieres que presentemos con razonamiento. Recíbelo pues, oh Padre Santo, porque lo hacemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Amén. Seguimos glorificando el nombre de nuestro Dios y ahora lo hacemos a través de los himnos número 81 y 255. Obedecerle con placer.
Buenos días, amados hermanos. A nombre de la Iglesia Manantial de Vida y del Ministerio de Relaciones, es un placer para mí darle la bienvenida a la casa de nuestro Señor. Especialmente queremos darle la bienvenida a la familia Salazar Torres, que nos visita de la Iglesia Monte de los Olivos de la Ciudad del Carmen. Si gustan ponerse de pie, sean bienvenidos. Igualmente a la hermana Zaira Olvarán, que nos visita de la Iglesia Árbol de Vida de Cárdenas. Hermana, sea bienvenida. Igual si tenemos alguna otra visita que nos visite por primera o segunda ocasión, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Señor. Me gustaría invitarles a que se pongan de pie y saludemos a la persona que tenemos a nuestro lado y cantemos juntos el himno 425, Hola, ¿cómo estás? La lectura la encontramos en el Antiguo Testamento en Salmos 16, del 1 al 11. Esta lectura la vamos a hacer unánimes, respetando la puntuación. Amén. Una herencia escogida. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que estén en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer la oración de intercesión. Inclinamos nuestros rostros. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora de
Mañana porque tú estás con nosotros, Señor, y traemos delante de ti nuestras necesidades. Tú las conoces, Señor, conoces nuestra vida y conoces nuestra condición. Por eso en esta hora te pedimos, Señor, también, confiando en el perdón de nuestros pecados, por los enfermos, Señor, que tú conoces, que seas en la vida de cada uno de los enfermos, Señor. Ten piedad de cada uno de ellos y cumple tu propósito en sus vidas. Y también, Señor, por cada una de las células, Señor, que se trabajan dentro de nuestra iglesia. También, Señor, traemos delante de ti nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades económicas y todas aquellas cosas, Señor, que delante de ti exponemos en esta mañana. Contesta, Señor, cada una de las súplicas de tu pueblo que traemos delante de ti. Responde, Señor, según tu gran misericordia. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buenos días, hermanos. Abrimos nuestra Biblia en lectura segunda de Segunda de Timoteo 1, del 1 al 14. La vamos a leer de forma alternada. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Todos, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Continuamos con el mensaje La inmortalidad humana, a cargo del pastor Walter de la Cruz Angulo. Oramos, hermanos. Bendito seas, Padre Celestial, por darnos nuevamente la oportunidad de reflexionar, Señor, en lo que sucede con nosotros después de esta vida. Sabemos, Señor, por tu palabra muchas cosas y son importantes y necesarias, Señor, siempre tenerlas en cuenta, sobre todo cuando el mundo, Señor, se confunde e inicia, Señor, todo tipo de prácticas, considerando pensamientos que no proceden de tu palabra y que los hacen, Señor, esperar, anhelar e incluso, Señor, depositar a veces su confianza en estas tradiciones, Señor, que hoy nosotros miramos cómo cubren, Señor, el pensamiento del mundo. Ayúdanos para que podamos nosotros tener un pensamiento bíblico
y de esta manera, Señor, poder honrarte y glorificarte, sabiendo, Señor, que tú siempre tienes a la disposición de tus hijos, Señor, tu palabra, a través de la cual podemos dirigir nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en ti. Bendice a tu pueblo, Señor, concede que tu Espíritu Santo nos tome y nos permita, Señor, entender y glorificarte a través de tu palabra. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Pueden tomar sus lugares, queridos hermanos. No sé cómo les suena el tema, la inmortalidad humana. Generalmente se habla de la inmortalidad del alma y pues es un tema bastante, que diríamos, tocado por diferentes iglesias, incluso protestantes, o que surgen después de la Reforma Protestante, como también dentro de la misma iglesia protestante surgen pensamientos que divergen en ciertos aspectos y sobre todo pues tenemos hoy una cultura, sobre todo acerca de la muerte, ¿verdad?, que implica lo que nosotros quizás, no sé si pudimos ver, pudimos apreciar, pero de alguna manera en diferentes culturas se están mezclando para decirnos que los muertos tienen la capacidad de regresar, o cuando menos las almas de los muertos o los espíritus de los muertos tienen la capacidad para regresar, incluso para disfrutar de algunos alimentos, ¿verdad?, que la gente pues le pone allí como una recepción, ¿verdad?, considerando que si vienen pues les gustaría ver algo que en vida pudieron disfrutar. Y por ahí podíamos ver en esta zona los tamales, en otra zona dulces, incluso algunas bebidas embriagantes que luego pues no se quedan ahí en el panteón, ¿verdad? No sé cómo, pero desaparecen. Entonces, el mexicano es muy ingenioso para seguir recreando sus fiestas y muchas veces nosotros también nos vamos allí uniendo a ese tipo de celebraciones, porque como son a veces denominadas tradiciones culturales, a veces nosotros pensamos que es inofensivo o es algo que nos permite a nosotros también participar como mexicanos, como tabasqueños o culturalmente, sin mancharnos en nuestra fe, en nuestra manera de ser como cristianos. No es necesariamente la temática el hecho de decir, bueno, esto es malo, esto es bueno, el tamal es malo o el pan es malo. La verdad que son muy buenos, pero sino realmente entender qué pasa con nosotros después de esta muerte, ¿no? Después de la muerte. Y en ese sentido, cuando hablamos de inmortalidad humana, tenemos que considerar realmente qué es lo que pasa, no solamente con los creyentes, también con los no creyentes, ¿verdad? Y sobre todo, pues entender cómo estamos constituidos nosotros primeramente, ¿no? Fíjense, por ejemplo, los adventistas y los testigos de Jehová a veces no diferencian mucho entre cuerpo y alma, así que si se muere el cuerpo, dicen, pues ahí estaba el alma y también el cuerpo se muere, dicen los testigos, ¿no? No va a haber prácticamente resurrección para los no creyentes, solamente van a resucitar los testigos de Jehová, van a heredar la tierra, 144,000 se van allá con el Señor. Entonces hay unos pensamientos ahí también divergentes a los que nosotros tenemos en nuestra teología reformada. Los adventistas creen que cuando se muere la persona, entra en un sueño profundo, no hay conciencia del alma, el alma queda también dormida, esperando la resurrección. Los que son creyentes, por supuesto, ¿verdad? Y de alguna manera pues van a recibir luego lo que implica la resurrección y lo que sigue, ¿no? Pero mientras mueren, el alma queda inconsciente. Y pues utilizan versículos, ustedes saben que hay versículos en Eclesiastés que dicen que los muertos nada saben, que el que se muere pues ya se murió y ese ya no tiene participación en esta vida.
y realmente pues utilizan de una manera pues reducida lo que es el mensaje del Evangelio a lo largo de las Sagradas Escrituras. Pero queremos, o yo quisiera que nosotros pudiéramos considerar primero cómo está constituido el ser humano, porque ahí tenemos otro conflicto también de pensamiento. Algunos creen que somos tricótomos, tres partes, ¿verdad? Nos dividimos en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y hay al menos 2 versículos que hablan en ese sentido, ¿verdad? Que vuestro espíritu y alma y cuerpo. Incluso tenemos un himno que dice mi espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Mi ser, mi vida entera. Y en un sentido, pues, como que entramos en ese concepto de tricotomía, de que el hombre está dividido o compuesto en 3 partes, que serían el cuerpo, el alma y el espíritu. Y entonces, pues ahí podría haber un conflicto cuando nos muramos, porque no sé para dónde va a agarrar el espíritu o el alma, pero uno puede volver a Dios que lo dio, pero el otro para dónde tomaría, ¿no? Y el cuerpo pues vuelve al polvo, como está escrito allí. Pero entonces tenemos que considerar cómo nos consideramos nosotros también. Aquí pues utilizan un argumento medio complicado, pero que pues un poquito forzado a veces entra en nuestro pensamiento. Dice que como Dios es trino, el hombre también debe estar compuesto trinitariamente, con espíritu, alma y cuerpo. Y esto implicaría, ¿verdad?, pues que como somos imagen y semejanza de Dios, pues allí ellos articulan una teología en razón de la tricotomía. Y luego los versículos donde Pablo va a expresar, y Hebreos también, la frase, ¿verdad?, del espíritu, alma y cuerpo. Entonces, considerando esos elementos, pues algunos dicen, el creyente debe ser tricótomo, creer que está compuesto en 3 partes. La otra, que es la del pensamiento reformado, implica una dicotomía. El hombre está compuesto solamente ¿de qué? Cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu. Alma y espíritu en la Biblia se van usando indistintamente. En algunas veces se le llama almas, en algunas veces se le llama espíritus, pero pues cuando se refiere a una cosa prácticamente está refiriendo también a la otra en un sentido, ¿no?, en el aspecto de que son lo mismo. Pero a veces alma se utiliza también para considerar al ser completo. Y es lo que dice, pues en algunas ocasiones la Biblia. Dios decía, ¿no?, he aquí que todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Y está hablando de realmente que la causa o el pecado sería causa de que estas personas pudieran ser borradas de la vida, ¿no?, en un momento dado. Pero hay pues también algunas afirmaciones muy importantes, muy interesantes. Cuando Dios formó al hombre, allá en Génesis 2:7, en la creación, se dice que formó al hombre del polvo de la tierra. La constitución es primeramente el cuerpo, ¿no?, y posteriormente sopló en él aliento de vida. La palabra espíritu, que es ruah en hebreo, neuma en griego, realmente es lo que se supone que compone la otra parte y que Dios le inyecta al ser humano para que cobre vida, para que sea un alma viviente, sea un ser viviente. Entonces, en ese momento de la creación solamente existe el cuerpo y el espíritu. En la muerte, el mismo Eclesiastés, que antes dijo que realmente los muertos nada saben, dice que en Eclesiastés 12:7, que pues realmente al final de sus tiempos, después de que el cuerpo se va desmoronando, ¿verdad?, porque todo llega a su final, dice que el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, haciendo un énfasis en la creación, cómo estamos constituidos,
y realmente solamente se habla de estos dos aspectos del ser humano. Ciertamente que en un momento dado, pues la enseñanza griega de aquel tiempo tuvo su influencia, vamos a llamarle así, en el pensamiento, vamos a llamarle así, mundial o imperial, porque el pensamiento griego pues se regó por todo el imperio romano, o antes fue griego y persistió en el imperio romano, y por muchos años, cuando Cristo llega, ya tiene 300 años de existir el imperio griego y luego greco-romano, y realmente esta cultura pues hablaba así ciertamente del espíritu, del alma y del cuerpo, y entonces había esa necesidad de referirse, porque sí se entendían, queríamos perfectamente estos conceptos, vamos a llamarle así, en la iglesia de aquel tiempo, pero no porque estuvieran dividiendo el cuerpo en tres cosas, ¿verdad? En tres partes, sino que pudieran estar diferenciando los pensamientos, los sentimientos, la voluntad, y en ese aspecto pues había que definir, por ejemplo, la palabra psique. ¿A qué se refería la palabra psique? Ahorita hablamos de la palabra psicología. ¿Qué estudia la psicología? Realmente la mente humana, y de esa forma se consideraba en ese aspecto, ¿verdad?, esta palabra que habla precisamente del alma. Y pues en un sentido, hermanos, nosotros estamos compuestos de cuerpo y espíritu. Bueno, eso es lo que consideramos reformadamente, y entonces estudiamos ya en escatología el aspecto de la supervivencia del alma. Es decir, el alma, ¿qué pasa con ella cuando nos morimos? O el espíritu, sí, indistintamente, ¿verdad? ¿Sí saben qué pasa? ¿Qué va a pasar? La Biblia dice que murió el rico, fue sepultado, aunque ya luego lo presenta que está en el Hades, en tormentos, y luego murió Lázaro, y Lázaro es llevado a otro lugar. Pero ¿quiénes lo llevaron? Los ángeles. ¿Qué se llevaron? ¿Qué cosa? El espíritu. Ahora, ¿eran conscientes allá estas personas, según lo que está narrando este relato de Jesús? Ambos eran conscientes. Alguien distinguía que el seno de Abraham debería estar más altito o más alto, porque dice allí, ¿verdad?, alzando sus ojos vio a Lázaro que estaba ya siendo consolado, y empezó a suplicar que le mandaran un poco de agua, ¿no? Entonces, aunque el tema no es dónde están, sino realmente qué pasa con ellos, entonces sí se habla de que subsiste el espíritu o el alma de los creyentes, van a un lugar y son conscientes de lo que está pasando. Ahora, eso es importante para considerar que realmente sí subsisten o sí subsiste el alma del creyente, y eso es importante para que nosotros podamos sí considerar, ¿verdad?, que la doctrina de la inmortalidad humana sí está cobijada en el pensamiento cristiano, de que nosotros cuando morimos no terminamos nuestra existencia y ahí se acabó todo. Nosotros sí tenemos una esperanza, sí tenemos una conciencia de que algo pasa cuando nosotros morimos. Y antes de llegar a la parte donde pues consideramos que realmente vamos a estar con el Señor, pues es importante considerar que algunos teólogos, incluso reformados, han luchado con esta cuestión, ¿verdad?, de dónde están realmente los creyentes, porque pues asumen en otros lados que sí tenemos una influencia griega bastante fuerte. Entonces, hay alguien que afirma que el término inmortal solo es aplicable a los que están en Cristo. Dice que Dios puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, así que inmortalidad es un concepto que solo puede aplicarse al estado de glorificación de los creyentes. Es decir, no todos van a sobrevivir, vamos a llamarle así, ¿no? A lo mejor los malos no. En teología sistemática hay un autor que se llama Luis Berkhoff. Esto es lo que nos enseñan en los seminarios
y que de alguna manera por aquí también estaban poniendo a Luis Bercos como un autor que es muy confiable, porque él resume las enseñanzas de los teólogos que están a favor o que están en contra de una doctrina y luego asume el pensamiento reformado como lo ideal, ¿no? Pero en teología sistemática el término inmortal no siempre se aplica, dice, de la misma manera. Sin embargo, no rechaza del todo la idea de que en algún sentido el alma o el hombre es inmortal. La inmortalidad en el sentido de existencia continua e interminable también se atribuye a todos los espíritus, incluyendo el alma humana. También es una doctrina de la religión natural o de la filosofía, que cuando el alma se disuelve, cuando el hombre muere, pues el alma no participa de esta disolución, solamente el cuerpo, sino que retiene su identidad como un ser individual. Hasta ahí llegó la filosofía a considerar, es decir, Platón, Aristóteles y todos hablaron realmente de que el alma sobrevivía al cuerpo, solamente que consideraban que el cuerpo era una prisión del alma, y como prisión pues era necesario liberarse de esta prisión. Así que, por ejemplo, Sócrates muere ante sus amigos tomando la cicuta, un veneno para decir, bueno, yo me voy, ustedes se quedan aquí, ¿verdad? Pero yo me libero de mi prisión y me voy ya para otro lugar. Esa idea de inmortalidad del alma está en armonía con lo que la Biblia enseña. Eso dice Bercos después de analizar un poco sobre el hombre, pero la Biblia, la religión y la teología no están interesadas en esta inmortalidad puramente cuantitativa e incolora. Es decir, que no tiene gracia, no tiene sentido. La simple inmortalidad continuada del alma. Es decir, en el caso de la Biblia, sí realmente hay un propósito, hay una realidad mayor. Es decir, cuando se habla de la inmortalidad del alma, no está diciendo, es que es inmortal y punto, ¿no? ¿A dónde va? ¿Quién sabe? No, la Biblia sí tiene propósitos, sí nos da una razón, una esperanza para considerar que nuestra alma sigue. Pero pues tenemos que aprender qué se quiere decir con inmortalidad cuando hablamos bíblicamente, ¿no? Porque en sentido estricto, solo Dios es inmortal. Eso dice primera a Timoteo 1:17. Vean qué dice este hermoso versículo. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta pequeña doxología implica que solo Dios realmente es inmortal, y se habla que Dios es inmortal considerando que solo es el dueño y la fuente inagotable de la vida eterna. La inmortalidad de Dios ha sido llamada su característica original, necesaria y eterna. Dios posee plenitud de vida, bienaventuranza imperecedera. Así se le llama a este concepto de que se habla en la Biblia de la inmortalidad, o que se habla de un Dios inmortal, ¿no? Pero no como podríamos hablar que el ser humano es inmortal, sino como de donde procede la vida, donde hay una bienaventuranza, como dice allí, imperecedera, que no tiene realmente la posibilidad de morir. Aunque solo Dios es inmortal, el creyente en Cristo obtiene esta condición de inmortalidad en sentido derivado. Y cuando hablamos ya de esto, hermanos, entonces entramos en el pasaje que acabamos de leer en 2 Timoteo 1 pues del 1 al 14, allí leímos, pero hay una parte donde se habla de la inmortalidad. ¿Cómo es que surge realmente este concepto para todo cristiano, como una promesa o como algo importante y significativo para la vida cristiana, y que nosotros debemos abrazar, no por el concepto de pensar, ¿verdad?, que somos inmortales,
sino cómo realmente de parte de Dios y a través de Jesucristo nos llega este beneficio. Porque ya dijimos, ¿verdad?, que para el creyente solamente nos llega de manera diferida esta inmortalidad. Fíjense lo que leímos nosotros aquí. Por tanto, dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, es decir, de Jesucristo, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Un proyecto eterno, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Hasta dónde estas palabras nos permiten a nosotros considerar qué tipo de creyentes somos? Cuando Pablo, podemos decir, ¿verdad?, que instruye a Timoteo acerca de cómo debe vivir su vida cristiana, él considera una cuestión que a lo mejor para nosotros pasa desapercibida, pero en el Evangelio no. Pablo una vez dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora le transmite ese mismo pensamiento a Timoteo y creo que lo debe transmitir también para todos nosotros. No te avergüences, ¿verdad?, de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Puede ser eso posible para un cristiano que sabe que Jesucristo dio su vida por él, que sabe que es comprado a precio de sangre y que de una o de otra manera participa de algo maravilloso como es el misterio que fue escondido en todos los siglos, pero se manifestó con la venida de Jesucristo? Entonces nosotros sí sabemos, hermanos, que podemos avergonzarnos de Cristo, que cualquier cosa pudiera ponernos entre dos circunstancias y a veces terminar negando a Cristo. Que muchos de nosotros hemos dejado de dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo porque nos apenamos, porque no estamos convencidos, porque no estamos seguros, porque no sabemos, porque realmente pues simplemente hemos dejado ya de testificar. El Evangelio comenzó con una fuerza tremenda porque todos estaban dispuestos a testificar. No había un creyente que realmente se negara a testificar, aun cuando las condiciones no eran las propicias, aun cuando estaba en riesgo su propia vida. El apóstol Pablo considera que el joven Timoteo necesita este refuerzo para su ministerio, porque él ha abrazado también, está colocado ya en un ministerio y por lo tanto él tiene que caminar como camina también su maestro Pablo y como caminó Jesús. El avergonzarnos de Cristo, hermanos, es algo que nos puede pasar a todos. Una simple oración por los alimentos en público a veces es algo que no realizamos simplemente porque nos da pena. Muchos de nuestros jóvenes ya no oran ni en su casa, ¿no? Entonces cuando van a una comida y están alrededor de sus amigos, casi es impensable que alguien diga, ¿saben qué? Por favor, guarden silencio, voy a orar, voy a dar gracias a Dios por estos alimentos. ¿Cuál es la razón? Se avergüenza de dar testimonio de su Salvador, de su Señor. A lo mejor muchos de nosotros todavía no hemos llevado ni una visita a la célula porque nos da pena.
nos avergonzamos tantito, no mucho, pero sí tantito, y sí es que estamos orando, pero todavía no lo he invitado, ¿no? Sigo orando para ver si el Señor lo mueva, ¿no? Ya cuando yo le vaya a decir, que Él diga, sí, voy. Entonces, a veces tenemos ese conflicto y estamos hablando de algo ya más sencillo, ¿no? Pero creo que algunos de ustedes están a lo mejor todavía sufriendo porque dicen, ¿en qué momento me agarraron a mí de anfitrión, no? ¿En qué momento me agarraron de líder? ¿En qué momento fui yo a aceptar? Están avergonzados de servir al Señor. Están realmente sufriendo porque ya tienen un compromiso de dar testimonio del Señor. Pablo tiene que hablar con Timoteo de esta manera y sobre todo darle las razones por las cuales no debe tener ninguna vergüenza. Y las razones son maravillosas, son muy fuertes como para que nosotros las tengamos que pasar por alto, porque nuestro problema es que pensamos en el momento. Ya tuvimos una lección donde dice, no tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero al alma no le pueden hacer ningún daño. Temed más bien al que cuerpo y alma puede echarnos en el infierno. El hombre solamente podría quitarnos la vida, no puede ir más allá, pero al alma no le puede hacer absolutamente nada. Dios sí tiene el poder, Dios sí tiene la autoridad para que cuerpo y alma seamos echados en el infierno. Y cuando habla de eso, allí el pasaje que leímos en Mateo tenía que ver precisamente con tener miedo de testificar, tener miedo de ser cristianos en un mundo que rechaza la fe, que rechaza a Jesucristo, que no quiere absolutamente nada con Dios. Entonces nosotros también tenemos que considerar eso. Para Pablo había que tener cuidado porque de repente también él estaba preso, dice. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí. Mencióname, di que yo estoy preso, pero di que yo estoy preso también porque estoy sufriendo de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, dice Pablo, ¿no? Entonces, hay razones muy importantes, muy necesarias que conocer, por las cuales nosotros podemos llegar a sufrir aflicciones y tienen que ser como creyentes por el Evangelio. No son aflicciones, hermanos, el tener que cooperar, el tener que ir, el tener que tomar tiempo para estar con el Señor. Realmente esas no son las aflicciones. Para Pablo, aflicción es estar preso. Y allá incluso él llega a decir, mas la palabra del Señor, esa no está presa. Esa yo se la puedo predicar a todos los presos, a todos los soldados que me cuidan, a toda la gente que yo veo. No hay problema, el Evangelio puede seguir corriendo aún en la misma cárcel. Eso no silenciaba a Pablo. Así que no tengas miedo de dar testimonio ni de Jesucristo ni de mí, aunque yo esté preso. Entonces, nosotros tenemos esta alusión también a lo que significa nuestra posición ahora en Cristo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, y no conforme a lo que nosotros hemos hecho, a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. Entonces tenemos otro elemento fundamental para que nuestra fe siga caminando, para que la palabra de Dios siga corriendo. No tenemos por qué detenernos si realmente sabemos lo que hay en nuestra vida. Realmente dice, ya somos libres de la condenación. Nos salvó
y aparte nos llamó ahora con un llamamiento especial, un llamamiento para nosotros que de alguna manera tenemos que servir y también glorificar a Dios con nuestra vida. Así que tenemos esos elementos maravillosos que implican que todo creyente realmente está comprometido con Dios por razones muy valiosas, muy importantes. Nos conviene realmente dar testimonio. No nos conviene avergonzarnos. No le conviene a ningún creyente realmente esconderse porque no quiere dar testimonio del Señor. Dice Pablo que ahora, es decir, en la venida de Cristo, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es decir, la inmortalidad no es un asunto que estuviera tan bien revelado en el Antiguo Testamento. No obstante que nosotros escuchamos que murió Abraham, que murió Isaac, que murió Jacob y que todos fueron unidos a su pueblo. Así dice esta frase cuando morían los patriarcas, que eran unidos a su pueblo. No dicen, pues eran enterrados y ahí se podrían, ¿no? Eran enterrados y eran olvidados. No, ahí estaban. Y cuando a Jesús le preguntan acerca de la resurrección, Él dice, ¿acaso ustedes no han leído que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Yo me imagino que los escribas y fariseos jamás imaginaron interpretar esos versículos a la luz de lo que Dios piensa, de lo que escribió en su palabra en tiempos pasados. Pero Jesús, que conocía la historia y había visto a Abraham, y que en la transfiguración o en el pasaje de Juan, él habla de su padre Abraham, y los discípulos dicen, ¿a poco conoces a Abraham, no? Bueno, y este sí que está medio loco, dice, no, nosotros sabemos que de dónde viene, dónde es, y sale que conoce a Abraham también. Entonces Abraham es un ser que subsiste allá, ¿verdad? En el cielo podemos decir, porque a través de Jesucristo las cosas cambian. En el Antiguo Testamento se mencionan lugares a donde van los muertos, pero con Jesucristo, Jesucristo saca a la luz la vida y la inmortalidad. Las exhibe públicamente, sobre todo cuando hablamos de la muerte. A través de su resurrección, Jesucristo desenmascara la muerte. La muerte no es el final. Para todos los que los que me han seguido, los que creen en mí, como decía allá en Juan, ¿verdad? Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Le dice a Marta, ¿verdad? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, en ese aspecto, amados hermanos, nosotros vemos cómo en la inmortalidad de la cual disfrutamos nosotros como seres humanos, no tiene que ver con el pensamiento griego de decir, sí, nos morimos y nos vamos, quién sabe a dónde, pero nos vamos. Platón habló del topos uranos, un lugar celestial. Allá iban las almas, decía él, cuando se morían. Los creyentes hablamos de algo que Jesucristo revela acerca de cómo nosotros de alguna manera podemos tener esa bendición de ver cómo nuestra vida es transformada a la luz de su redención. La redención de Cristo saca precisamente a la luz estos elementos que pueden simbolizar o significar un misterio para nosotros, para todas las culturas. Yo estaba leyendo por allí acerca de lo que
es para, por ejemplo, el hinduismo, que creen que el alma nunca muere, sino que renace en forma humana o animal. Cada vez que el cuerpo muere, hay 7 regiones positivas y 7 negativas a donde el alma puede ir después de la muerte. Después de completar su estancia en la región respectiva, el alma renace en diferentes formas según su karma. ¿Han leído lo del karma, va? Está de moda, lo va a alcanzar el karma, dicen, ¿no? Ya le va a llegar el karma. El karma es la justicia, dicen ellos, cósmica o sobrenatural, el castigo por tus malas acciones o también la recompensa por tus buenas acciones. Ese es el karma para el hinduismo. Y pues es una cuestión media rara, ¿verdad? Pero pues es parte de lo que a veces la gente adopta como posición, y muchos creyentes están ahora imbuidos por estos pensamientos esotéricos, hindúes y de otros lugares. Así que es importante, hermanos, que nosotros sí recuperemos nuestra esperanza y sobre todo la certeza de que cuando Jesús decía, ¿verdad?, el que cree en mí tiene vida eterna, tiene la vida, que está hablando en serio. Jesús realmente vino para sacar a la luz esos elementos que antes pudieran estar escondidos, ¿verdad?, de una manera, que diríamos, pues en la revelación progresiva del Evangelio, pues estos misterios permanecían ocultos. Por lo tanto, ni griegos, ni egipcios, ni hindúes, ni incluso los mismos escribas y fariseos podrían realmente iluminar el mundo con estas verdades. Pero cuando viene Jesús, no solamente con su palabra, sino con la demostración de que la vida realmente Él puede ponerla y volverla a tomar, que Él realmente es fuente de vida, que Él puede ser también la fuente de la inmortalidad para los que le siguen, para los cristianos. Y por eso hablamos de esta inmortalidad humana en un sentido, porque el alma o el espíritu continúa consciente de lo que va a suceder después de la muerte. No nos morimos y nos echamos un sueño hasta que venga Cristo, no. Hay ya un sufrimiento también para los que no creyeron en Cristo, y hay ya una bienaventuranza maravillosa para los que depositaron su fe en Jesucristo. Y esto de alguna manera permite que nosotros podamos también entender nuestra vida presente, cómo vivirla a la luz de lo que Dios ha hecho para nosotros en Jesucristo. Pablo dice que por esta razón él fue constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué les parece lo que dice Pablo? Repite que no se avergüenza él. Y le dice primeramente a Timoteo, no te avergüences tú sigue adelante, sigue predicando a Cristo, sigue predicando el Evangelio. Yo fui constituido predicador y apóstol, y yo no me avergüenzo de dar testimonio de Jesucristo, porque yo sé a quién he creído, yo sé realmente lo que creo, y por lo tanto estoy totalmente convencido de que Jesucristo es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué maravilloso es, amados hermanos, poder ventilar nuestra fe a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, de tal manera que podamos confiadamente seguir predicando el Evangelio sin tener ningún temor, sin avergonzarnos, sin realmente considerar qué estamos haciendo, ¿verdad? ¿Estaremos haciendo un bien o estaremos haciendo un mal?
Porque el Evangelio, como ya vimos, no es para que estemos mejor, no es para que nos sintamos mejor. Si al Maestro lo persiguieron, a ustedes también les van a perseguir, a ustedes también les va a ir mal, dice Jesús allá en Mateo, ¿verdad? Y lo hemos visto ahora en estos temas que podemos discutir y podemos entender, porque muchos de nosotros a lo mejor venimos buscando la paz, venimos buscando pues aquí que no tanto que se nos trate bien, ¿verdad? Porque debemos tratarnos bien como hermanos, pero a veces ni aquí nos podemos tratar bien como hermanos. Entonces de repente nos desilusionamos porque nos metimos a la religión pensando que ahí nos iba a ir bien y puede que nos esté yendo como en feria. Entonces creemos que aún así no tenemos por qué avergonzarnos de lo que hemos creído, porque hay alguien que está guardando nuestro depósito y está seguro, porque Él es poderoso para guardarlo para aquel gran día. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Les invito a ponerse de pie y buscamos el himno número 655. En la mansión, oh Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, no encontraré tribulación. Perfecto amor encontraré en la mansión del Salvador. Perfecta paz allí tendré, mejor que la que soy. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté orando allá, no encontraré tribulación. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, no encontraré tribulación. Bien, amados hermanos, así puestos en pie, vamos a orar por las ofrendas. Oremos. Dios trino y uno, gracias te damos, Señor, por tu palabra expuesta en esta hora, porque tu palabra es verdad. Y gracias también te damos, Señor, por todos tus favores y misericordias para cada uno de nosotros en toda esta semana. Te pedimos, Dios mío, que tú recibas las ofrendas que se han de levantar, que permitas que sean utilizadas con temor y con temblor, Señor, para seguir engrandeciendo tu obra en este lugar. Y permite también que cada uno de nosotros, con compasión y humildad, sirvamos a los necesitados, a los humildes, siempre llevando tu palabra de verdad a cada uno de ellos. Quédate pues con nosotros en esta hora y en tu gracia nos encomendamos. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén.
cantamos el himno número 438. Muy bien, hermanos, hemos llegado al final de esta adoración al Dios único y soberano de este mundo. Vamos a despedirnos de este lugar, mas no de su presencia, así que vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora porque te hemos alabado, te hemos glorificado. Hemos entonado himnos, Señor, a tu nombre. Y hemos orado también, Señor, a tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque tú nos enseñas que tú eres el pan de vida, Señor. Gracias, Señor, porque en ti hemos creído y en ti, Señor, resucitaremos nuevamente. Permítenos, Señor, que en nuestro corazón siempre esté el pensamiento, Señor, de tu palabra, como aquella, Señor, que el apóstol Pablo decía, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, Señor. Te amamos, te glorificamos, Señor, y danos la oportunidad, Señor, de poder proclamar esta esperanza en aquellos, Señor, que necesitan de esta verdad, Señor, en aquellos, Señor, que están muertos en sus delitos y pecados, Señor, pero que tú, Señor, lo libertarás. Gracias, Padre Santo, por este momento que hemos tenido contigo y ayúdanos, Señor, a estar siempre en nuestras vidas cerca de ti, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos todo. En Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor eterno de Dios, nuestro Padre Celestial, y que la comunión, dirección y consuelo de su Santo y bendito Espíritu sea sobre cada uno de vosotros, sea con vuestros familiares ausentes, sea con los enfermos y sea con todo el pueblo elegido de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Amén.